Buenas noches, estimados hermanos. Una vez más, con esta nueva entrega de la lección número 2, la naturaleza de los ángeles, la belleza del mundo espiritual. Iniciamos la semana pasada con este nuevo material que estaremos impartiendo durante estos próximos 3 meses. Qué bueno, el texto audio dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Salmo 103, verso 20. Y la verdad práctica dice, los ángeles son seres reales, espirituales y celestiales, al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. En este capítulo, en esta lección, que tenemos hoy, pues vamos a profundizar un poco acerca de quiénes son los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Hablábamos la semana pasada acerca de conceptos erróneos que tienen las personas con relación a la hechicería, conforme a como la Biblia lo plantea. Esto producido por las tradiciones, los cuentos, las leyendas que los seres humanos, obviamente por nuestra propia naturaleza, emitimos o realizamos. Fíjense, mis amados hermanos, que por ejemplo, no existen tantas controversias en el aspecto, por ejemplo, de Dios. La Biblia dice, hay un, ¿verdad? En un salmo dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Sin embargo, nosotros no pintamos a Dios andando con un abrigo. Nadie pinta a Dios andando con un abrigo, porque muchas de esas frases que usa la Biblia son precisamente símbolos que se utilizan para darnos a entender mejor el significado, la misión, la función que desempeñan los seres espirituales. No necesariamente indica que usan ese atuendo, que tienen esa característica. Más bien es para tratar de hacernos entender a nosotros su naturaleza, su trabajo y misión que desempeñan. Los ángeles, hermanos, hoy vamos a hablar de ellos, están en toda la palabra de Dios. Desde el principio comienzan a haber apariciones de ellos. Sin embargo, nosotros identificamos y todas las visiones de los hermanos en la iglesia y que yo escucho, siempre los ángeles aparecen con alas, pero en la Biblia la mayoría de las apariciones angelicales, ninguna tienen alas los ángeles. No tienen alas los ángeles que se le aparecieron a Abraham. No tienen alas el ángel que se le apareció a Gedeón. No tiene alas el ángel Gabriel que se le apareció a María. Lo dibujan con alas los artistas en los cuadros, pero fíjese que María no se asombra cuando ve al ángel Gabriel, ni se espanta, ni se vuelve como atolondrada, como que es como si todos ellos vieran personas normales. Se dan cuenta que son ángeles por el mensaje que le traen o por alguna frase o alguna acción que realizan y les hace ver a ellos entonces que son seres que no son humanos, pero su impresión natural y normal que primero ellos perciben es que son seres, personas como los demás. Sin embargo, no estamos diciendo que los ángeles tienen cuerpo. Estamos diciendo que sus apariciones que tenemos en la Biblia, en la mayoría de las que ellos hacen acto de presencia, donde tienen contacto con seres humanos, ellos tienen una relación con cuerpos humanos, no con cuerpos con alas, ni cuerpos con brillantes, ni cuerpos, no, no. Eso que nosotros hemos concebido son sencillamente representaciones para tratar de diferenciar entre los seres humanos y los seres angelicales que los artistas que no tenían otra forma, porque imagínense que ellos dibujaran a María y al lado un hombre hablando. Podía asumir en la mente de quien veía el cuadro que ese era José, pero ellos querían dar a entender que ese era el ser espiritual que estaba hablando con ella. Entonces,
para poder llevar esa interpretación de manera gráfica, porque no había nada escrito ni nadie que estuviera comentando ese cuadro, los artistas de la época donde se inició, ¿verdad? Ese tipo de grabaciones, llamamos grabado a lo que se plasmaba en el lienzo o en la tela, no como que había grabaciones fílmicas como la de ahora. Ellos se veían precisados a utilizar argumentos de la imaginación para darle a ese personaje un aspecto que lo pudiera diferenciar, que lo pudiera hacer notar a quien veía dicha representación, poder tener una imaginación de que era un ser diferente. Pero necesariamente esa no es una representación bíblica. Por eso estas clases son tan importantes, porque ellas nos enseñan la interpretación bíblica correcta de esos seres tan importantes como son los ángeles. Pero ¿quiénes son los ángeles? ¿Son seres creados? Sí, son creados según nos establece la palabra de Dios. La palabra ángel, dice aquí, llegó a nuestra lengua a través de la palabra latín angelus, que es una transliteración del griego ángelos, que la Septuaginta ya sabemos por la historia, las lecciones pasadas, que es una versión de la Biblia. Fue tomada del hebreo malak. Ahora, ¿qué significa la palabra ángel? La palabra ángel trae a nosotros un significado de un ser espiritual con poderes especiales que habita en el cielo, pero realmente tiene un significado mucho más amplio, hermano, conforme a lo que podemos ver en la palabra de Dios. Ahora, los griegos y los romanos usaban la palabra ángelos, oigan para qué, significaba mensajero o embajador en asuntos humanos, alguien que hablaba o actuaba en nombre de quien lo envió. Entonces, los ángeles normalmente son seres que tienen la misión de llevar la palabra de Dios, un mensaje o una misión que Dios le establece que realicen. Por eso se tradujo como ángel, que era la palabra que usaban los griegos y los romanos, cuando una persona era enviada por un rey o por un señor a realizar una función parecida a lo que hace un embajador hoy en día, pero algo mucho más específico. Podía ser llevar una carta, podía ser eh, llevar algún tipo de negociación, consensuar algún tipo de negociación, etcétera. De ahí ellos toman la palabra ángel para designarla a esos seres que Dios utilizaba para enviar su mensaje a los hombres cuando quería comunicar algo, como sucedió con María, como sucedió con José, como sucedió con Abraham y otros grandes eventos en la Biblia donde ellos intervinieron. En la Biblia el término Malak en la cultura judaica indicaba un ser celestial y espiritual dotado de poderes sobrenaturales y por encima, hermano, de cualquier humano. Podemos leer nosotros en el Salmo 103, mis amados hermanos, dice aquí en el verso 20, pueden buscarlo, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendito sea el nombre de Dios. Pues tal y como lo declara ese versículo, que son poderosos los ángeles, también queremos decir que la palabra malak, que viene del hebreo, sin embargo, esta también se usa para profetas, porque ellos también eran enviados, eran mensajeros de Dios, personas que ejecutaban esa misión. Entonces, la Biblia define el término ángel más bien en relación a la misión que estos desempeñaban y no tanto por su poder, por su figura o su aspecto físico. Ahora, mis amados hermanos, los seres celestiales, los ángeles, tenían un objetivo principal que era servir a los propósitos que Dios les establecía para lograr los objetivos. Podemos leer, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, que dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí estamos hablando de que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Entonces, podemos nosotros observar, mis hermanos, que son seres poderosos.
seres poderosos que están al servicio. Y qué bueno, óyeme bien, están para el servicio de los siervos de Dios. Dios los usa para llevar su propósito a favor tuyo y mío y de los planes que Dios tenga con quien Él quiera así tenerlo. Tiene a su disposición estos seres poderosos. Ahora que tú sabes que tiene esos seres a tu favor, puedes pedirle a Dios en tus oraciones que esos ángeles, esos seres maravillosos que Dios tiene, los ponga a disposición tuya, los ponga a disposición de tu familia conforme a su voluntad, porque Dios siempre será soberano. Ahora, mis amados hermanos, los ángeles no son autónomos ni independientes. Ellos no tienen libre albedrío como tenemos tú y yo. Ellos fueron creados con un propósito totalmente distinto. Ellos no reciben adoración. Los ángeles, por más poderosos que sean, no pueden recibir adoración de ningún tipo, de ninguna índole, porque ellos están creados como nosotros para adorar. Y ellos adoran a Dios, pero ellos no pueden recibir adoración. Habitan en el cielo y tienen el privilegio que no tenemos tú y yo de que ellos pueden ver al Padre y estar en contacto con Él, según nos relata Mateo 18, verso 10. Mis hermanos, los ángeles no habitan en la tierra. Los ángeles visitan la tierra conforme a los propósitos que Dios les da o que Dios les asigna o les establece para que realicen aquí en la tierra a favor de sus santos. El oficio. Los ángeles no tienen un solo oficio. Recuerden que son mensajeros. Pueden realizar cualquier trabajo, cualquier misión que les sea establecida. Ellos están sencillamente a la disposición para obedecer el mandato de su Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ellos ejecutan esas obras a favor de los hombres. Pueden intervenir para libertar al pueblo de Israel. Pudieron intervenir para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Intervinieron para el nacimiento de Jesús. Intervinieron para ayudar a Gedeón a tomar la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. La acción de los ángeles durante el ministerio de Jesús. Creo que prácticamente desde antes de Jesús nacer, podemos ver cómo en la Biblia narra la intervención de los ángeles durante el momento de la vida, aun cuando Cristo no había sido concebido, desde que ellos visitan a la prima de María. Y de esa manera, ellos pueden pronunciar entonces que iba a nacer Juan el Bautista. Y luego le hacen saber los acontecimientos futuros que iban a acontecer con relación a Jesús. Creo que la vida de Cristo está impregnada también cuando están en el momento crucial de la vida de Cristo, los días de ayuno, cuando Él estuvieron presentes, y creo que Jesucristo contó con el apoyo de ese ejército poderoso de seres maravillosos que están en el cielo, conforme a como dice la palabra, a favor de los santos. Vamos a hablar acerca ahora de las huestes angelicales. Huestes significa mucho. La Biblia menciona las categorías angelicales sin presentar detalle de su naturaleza. Solamente se manifiesta en algunos casos, como veremos a continuación. Mira, hermano, las jerarquías angelicales. Dice en Colosenses, hermano, verso 16 del capítulo 1, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Fue creado por medio de quién? ¿Y para quién? Aleluya. Entonces, hermano, podemos ver que hay tronos, hay principados, hay dominios, hay potestades.
Hay personas que creen que los tronos y los dominios se refieren a las cosas visibles y que los principados y potestades a las invisibles. Pero no podemos referirnos de esta manera, hermano. La palabra de Dios, como le digo, muchas veces estas palabras simbolizan algo que el que las escribe, pues quiere darle una representación conforme a su conocimiento del mundo real, pero que a veces no tiene la capacidad de con las palabras tradicionales poder representar la magnitud de la gloria que puede estar percibiendo, se le puede estar transmitiendo con inspiración del Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos saber, hermano, es que esto no está hablando de organizaciones a nivel del mundo espiritual. Por lo tanto, hermano, lo que sabemos es que todos los ángeles no están dentro de la misma categoría. Hay ángeles de diversas categorías. Y mire qué interesante. Por ejemplo, los serafines y querubines que podemos ver que son seres diferentes. Vamos a leer Isaías capítulo 6, verso 2. Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres, sin embargo, fíjese que habla de 6 alas, pero no son todos los ángeles que tienen esa característica y posiblemente, vuelvo y repito, no es que específicamente quiera decir que todos los serafines tienen 6 alas. Ahora, sí sabemos que esa calificación de ángeles, ese grupo de los que son llamados los serafines, tienen alas, pero no todos los ángeles se describen con ese tipo de alas. Ahora, vuelvo y aclaro, es posible que se le dé esa connotación y esas características porque se está tratando de diferenciarlo a ellos de los ángeles normales de otros ángeles. Entonces, ¿significa que eran mejores? Significa, no, lo que significa es que eran distintos, con una misión diferente. Si usted se fija, el arca del pacto tiene ángeles que están cubriendo, que tienen alas que están cubriendo. Y aquí vemos los serafines que también tienen alas, 6 alas, y que cada una de ese par de alas tenía un trabajo que realizar. Los serafines son criaturas sobrenaturales asociadas a la gloria de Jehová y ellos representan la presencia y la majestad divina. Los querubines, hermano, simbolizan la trascendencia de Dios, el cual habita entre los querubines. Primera de Samuel 4:4. Dios habita entre los querubines. Ellos son representados como criaturas aladas, los cuales están colocados en el arca del pacto en el propiciatorio. Arcángeles. Hemos hablado de ángeles, hemos hablado de serafines, hemos hablado de querubines y ahora vamos a hablar de arcángeles. Este término significa jefe o líder de los ángeles. Y tenemos un arcángel, el arcángel Miguel. Mientras que Gabriel era un ángel, Miguel es un arcángel. Es decir, es jefe de los ángeles. Lo que significa que hay ángeles que están a cargo de otros y hay ángeles que están, ¿verdad?, bajo el sometimiento de la autoridad de un ángel superior. Hay aquí algunas teologías que suelen incluir a Gabriel como arcángel. Sin embargo, Miguel y Gabriel son los únicos ángeles mencionados por nombre en la Biblia. Es posible que todos los ángeles tengan nombre. Sin embargo, fíjese que nosotros usamos a veces unos nombres extraños, pero la Biblia le habla con nombres naturales. Miguel, el ángel Miguel, y también tenemos a Gabriel. No eran nombres estrambólicos, ni nombres supranaturales, ni nombres, no, 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 porque sencillamente Dios los reconoce como seres creados que están al servicio de usted y mío, pero no para lo que nosotros queramos, para el propósito de Dios. Porque nosotros nos confundimos, como que podemos nosotros ir a dar orden a los ángeles. No, usted y yo no podemos darle orden a los ángeles. Usted y yo podemos pedirle a Dios que nos envíe ángeles a nuestro favor por nuestra causa y Él les establece a ellos esa misión y ellos con gusto la van a realizar. Las Sagradas Escrituras revelan que existen más seres en el cielo de la misma naturaleza. Son muchos los ángeles.
y con la misma posición de arcángel. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que ellos son numerosos, hermano, que no son pocos. Entonces, ¿cuántos serán? No sabemos. Lo que la Biblia dice es que son bastantes, que representan un número grande. Dice aquí la palabra de Dios que estos seres son seres poderosos y maravillosos. Ahora bien, hay un punto importante que tratar con relación a los arcángeles, porque hay un punto inclusive hasta doctrinal con relación a eso. Jesús y el arcángel Miguel. El ministerio de los ángeles en relación a Jesús viene desde el anuncio de su nacimiento. Ahora, la identidad de Miguel. Miguel es aquel ángel que nosotros observamos que interviene en la vida de Daniel y con quien Daniel tiene interacción cuando está haciendo la petición que leímos la semana pasada, cuando está pidiéndole a Dios una respuesta con relación a una petición. Qué bueno, hermanos, que este ángel Miguel tenía una misión de llevarle la respuesta a Daniel. Pero hay algunos grupos religiosos que enseñan que Miguel es Jesús, que el ángel Miguel es, que el arcángel Miguel es Jesús. Sin embargo, hermano, este pensamiento no nos sorprende, porque hay un grupo religioso que surgió poco tiempo después de Jesús haber culminado su ministerio aquí en la tierra, que se llama el grupo de los argianos. Estos no podían concebir que Jesucristo fuera Dios. Y como para ellos Jesucristo no era Dios, pero tampoco podía ser hombre, tenían que ubicarlo a determinado nivel y entonces establecieron que Jesucristo era el arcángel Miguel. Y en la actualidad, la secta de los testigos de Jehová dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. Por lo tanto, ellos no adoran a Jesucristo al nivel que usted y yo lo concebimos, no solo como hijo de Dios, sino como Dios, porque la palabra de Dios dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay una diferencia abismal. No es verdad que el Señor Jesús sea el mismo arcángel Miguel. Pues hay una diferencia muy grande. Los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines son seres creados. Jesucristo no fue creado. Él es el creador, según lo que narra la palabra de Dios en Juan capítulo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, si las cosas fueron hechas por él y los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines fueron creados, no puede ser el creador creado porque él fue el que creó las demás cosas. Mis amados hermanos, con esto concluimos esta hermosa lección. Ya tenemos un conocimiento claro de quiénes son los ángeles. Son seres especiales, son espirituales, no tienen cuerpo, pero pueden tomar forma humana. La mayoría de ellos tienen sus misiones establecidas en el cielo, sus funciones, y así lo estarán haciendo. No se pueden casar, es una característica muy importante. Los ángeles no se casan, no se reproducen, porque no fueron creados como los seres humanos, pero tampoco mueren. Ellos no mueren. Y cuando Satanás conquista todos esos seres espirituales, son ángeles. Y eso es lo que sucede, hermano, que ellos siguen siendo poderosos. Ya no están bajo el dominio de Dios y sufrirán una condena por su rebelión. Sin embargo, siguen siendo poderosos. Y ahí usted y yo tenemos que cuidarnos y entender que así mismo como los ángeles están para servir a Dios y tienen grandes poderes porque en su creación, en su naturaleza, así fueron concebidos, también los ángeles caídos, los demonios y el mundo espiritual que adversa ahora al mundo espiritual bueno, siguen siendo seres poderosos y por eso se convierten en un gran peligro para la humanidad, pero gracias a Dios que usted y yo le hemos prestado atención a Dios
vamos a buscar de él y a pedirle que nos ayude. Para la próxima semana tendremos una lección muy importante también para analizar específicamente ya no de los ángeles, sino de los demonios y de los ángeles caídos. Así que no se pierda la próxima lección. Dios lo bendiga mucho y Dios lo guarde. Muchas gracias y esperamos vernos pronto.